Artículo 2.3.26. Postes y estructuras para redes de distribución y alumbrado público. Inciso 2.3.26.1. Postes, torrecillos y en general las estructuras de soporte de redes de distribución. Requisitos del producto. Se emite una tolerancia de más o menos 50 milímetros en la longitud del poste. Los postes de materiales distintos a madera deben ser especificados y probados para cargas de rotura mínimo de 510, 750, 1050, 1350, 1500, 1630, 1800 o 2000 kHz o su equivalencia en DAN. Cargas de rotura mayor también serán aceptadas. Los postes, torrecillas, crucetas, diagonales y en general cualquier estructura o componente de estas utilizados para soportar líneas o redes eléctricas deben ser resistentes a la intemperie. Deben ser probadas para operar en estos ambientes y para una vida útil mínimo de 30 años, excepto para los postes de madera, los cuales deben tener una vida útil mínimo de 15 años. La vida útil se puede demostrar mediante declaración del fabricante. El productor debe tener en cuenta las condiciones ambientales del lugar donde se vaya a instalar, todas las medidas constructivas para contrarrestar la corrosión y demás efectos que comprometan su vida útil. Para postes metálicos, el galvanizado debe ser en caliente conforme a NTC 3320 o ASTM 123. Para los postes en material de PRFV y similares se debe demostrar este requisito mediante la prueba de intemperismo mínimo por 5.000 horas en una cámara UV de tubos fluorescentes bajo la ASTM G154. Para postes de concreto, según el ambiente en que serán utilizados, el hierro debe tener un recubrimiento con pintura epóxica o un material de resistencia química equivalente o superior a la pintura epóxica, de no menor de 20 milímetros para ambientes moderados y de 25 milímetros para ambientes agresivos con alto grado de corrosión. Para los postes de madera, estos deben ser inmunizados mediante la utilización de preservativos en forma de óxidos hidrosolubles, como lo son la CCA tipo C, cromocobre, arsénico. Formulación de óxidos en pasta o concentración líquida u otros materiales aceptados en norma técnica de reconocimiento internacional en el inmunizado de madera. Los postes de concreto de sección circular o poligonal deben presentar una conicidad entre 2 y 1,5 centímetros sobre metro de longitud. Los postes deben tener en la parte superior perforaciones diametrales sobre un mismo plano a distancias uniformes con las dimensiones y tolerancias para ser atravesadas por pernos hasta de 19 milímetros de diámetro. Estas no deben estar expuestas las partes metálicas del armazón. El número y distancia de las perforaciones dependerá de las dimensiones de los herrajes utilizados en la estructura. Algunas de estas perforaciones pueden tener una inclinación que permita el paso al interior del poste de los conductores de puesta a tierra. Por acuerdo entre el productor y comprador se podrán tener postes con perforaciones para usos especificados o prescindibles de estas. Las perforaciones deben ser suministradas con tapones desde fábrica para evitar posibles anidamientos de insectos. Los postes de concreto deben ser construidos con las técnicas de mezcla y materiales reconocidos por el código mismo resistente a las normas técnicas internacionales para este tipo de requerimientos. No deben presentar partes de su armadura expuestas a la corrosión. La profundidad de la varilla de hierro no debe ser menor a 25 milímetros para uso en ambientes salinos y 20 milímetros para uso en ambientes normales. Para postes desarmados vibrados destinados a ambientes salinos o corrosivos, la profundidad del hierro se aumentará en 5 milímetros o el valor determinado en una norma técnica internacional de reconocimiento internacional o NTC aplicable. No deben presentar fisuras o agrietamientos que comprometan la vida útil y la seguridad mecánica. El productor debe tener en cuenta las condiciones ambientales del lugar donde se vaya a instalar el poste y tomar las medidas constructivas para contrarrestar la corrosión del acero de la armadura. Los postes de concreto deben disponer de una pletina u otro elemento metálico de material no ferroso de sección no menor a 78 milímetros cuadrados, localizado al menos a 2 metros por encima de la marcación de enterramiento, que sirva de contacto eléctrico entre el acero del armazón del poste y el medio exterior de conexión de la puesta a tierra temporal. Los postes deben suministrarse con 2 perforaciones de diámetro no menor a 2 centímetros, localizadas a una distancia de entre 20 y 50 centímetros por debajo de la marcación de enterramiento. El factor de seguridad de los postes de concreto, tal cual como la relación entre la carga mínima de rotura y la tensión máxima aplicada, carga máxima de trabajo, no puede ser inferior a 2,5. Se acepta un factor de seguridad no inferior a 2 para estructuras de acero o en fibra reforzada en vidrio siempre y cuando cuenten con los resultados de la prueba de laboratorio que garanticen el conocimiento y homogeneidad en las características mecánicas de los materiales utilizados y su comportamiento en la estructura. Para los postes de madera se les debe aplicar un factor de reducción de carga del 0,85. Para postes de concreto, bajo la acción de una carga aplicada de 20 centímetros en la cima por una carga de 40% de la carga de rotura, la deformación flecha no debe superar al 3% de la longitud libre del poste, y al finalizar la acción de esta carga, la deformación permanente no debe ser superior al 0,15% de la longitud libre. Los postes de PRFV, bajo la acción de una carga aplicada de 30 centímetros de la cima con intensidad igual a la carga de trabajo, no debe producir una flecha superior al 10% de la longitud libre del poste.
Para postes y estructuras metálicas, la flexión máxima debe estar de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica del fabricante y lo indicado en la guía de ingeniería ASCE 48. Los postes, torrecillas, crucetas y demás elementos metálicos asociados a la estructura deben ser galvanizados en caliente. La profundidad o espesor de la capa de galvanizado en ningún punto puede ser menor a 79 micras. La soldadura utilizada para fabricar el poste de torrecillas metálicas debe cumplir lo estipulado en las normas ASCE 48 y AISC 360. El productor debe marcar con pintura permanente las secciones transversales donde se encuentre el centro de gravedad del poste. Esto con el fin de permitir su manipulación e izaje con el menor riesgo para el operador. El poste debe marcarse con una franja transversal en pintura permanente donde señale la profundidad de empotramiento, 0,8 metros más 0,1 L, siendo la L longitud del poste en metros. Los postes, crucetas y demás elementos de madera u otros materiales distintos al concreto o al acero utilizados en las redes eléctricas deben ser tratados contra humedad, cambios de temperatura, hongos y demás agentes que les puedan reducir su vida útil. Deben probarse el máximo contenido de humedad, las dimensiones y esfuerzos de flexión no deben ser menores a los valores establecidos en norma técnica internacional o NTC y deben cumplir con los requisitos acá detallados en una norma técnica internacional, el reconocimiento internacional o NTC que le aplique. Los postes poliméricos deben soportar un torque de apriete de mínimo 75 Nm sin deformarse o averiarse en su estructura. Las marcaciones. Los postes y torrecillas deben llevar de forma visible una placa permanente sobrepuesta o embedida si es de concreto o una leyenda en bajo relieve o tinta indeleble localizada entre 1,5 y 2,5 metros por encima de la señal de empotramiento. La siguiente información: nombre del producto o marca registrada, longitud del poste o torrecillas en metros, carga mínima de rotura en DAN o kilo F, peso del poste, fecha de fabricación.